Lo que vives te transforma. Lo que hablamos nos une. Bienvenidas a Anatomía del Fracaso. Hola, bienvenidos a Anatomía del Fracaso. Hoy tenemos una invitada muy especial. Dani, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, ahorita vamos a hablar de Dani, de por qué está aquí, por qué es una invitada tan especial. Pero bueno, antes, Dani es una mujer que llegó al periodismo por descarte. Es vocera de miles de mujeres hoy en día, mamá de 3 perros, Pancho, Pecas y Candy. Y le invitamos para hablar de los sueños que no se cumplen, del periodismo con perspectiva de género y del costo de narrar la violencia contra las mujeres en México. Y para empezar vamos a leer su CV del fracaso. Nombre: Daniela Zambrano Cadena. Edad: 32 años. Ciudad de origen: Ciudad de México. Profesión: periodista. En 2012 hizo el examen de admisión para la Escuela Nacional de Teatro de Limba. Su sueño era ser actriz, pero no pasó a la última etapa. En 2019, la revista en la que había entrado a trabajar, después de dejar su trabajo en Bellas Artes, cerró. Fue su primer fracaso editorial. Vio cómo un medio puede desaparecer de un día para otro, y que ninguna redacción es para siempre. En 2020 le tocó cubrir sociales durante la pandemia. Un año entero haciendo periodismo de eventos sin eventos, entrevistas sin presencia y juntas sin redacción. Aprendió a sostener contenido semanal desde una pantalla en una industria que se caía. Oye, Dani, a ver, cuéntame un poquito si esa Dani que quería ser actriz sigue viviendo en ti. No, creo que ya no. No, creo ya murió. Desapareció totalmente. La verdad es que, pues sí, al principio cuando era muy, muy joven, bueno, a mis 17 años quería justo ser actriz. Ya sabes, cuando uno es joven tiene como muchos sueños. Claro. Pero conforme vas creciendo, pues a lo mejor la vida te va llevando pues por un camino muy distinto al que pensabas. Y eso siento que fue algo que me pasó. Entonces ahorita pues esa Dani creo que ya no existe, pero de alguna o de otra forma algo quedó en ella, porque al final de cuentas el teatro es una forma de comunicar. Claro. Y pues estoy en... Cuentas historias. Contamos historias, así que pues tal vez algo vive en ella. ¿Y te acuerdas de ese día que te dijeron, pues no puedes estudiarlo aquí? ¿Qué sentiste, qué pensaste? Sí, pues fue algo muy... Sí fue una experiencia muy triste, porque pues es como cualquier proceso de admisión para una escuela de este tipo especialmente. Haces como el examen, ponen las típicas listas, ¿no? Afuera de cierto lugar de la escuela, en este caso del ENAD, y pues ahí encuentras tu nombre. Obviamente yo no lo encontré, y pues fue como muy triste, porque ya era justamente la última etapa, pues para pasar, y pues no pasé. Fue muy triste, y al principio dije, bueno, no pasa nada, vuelvo a intentarlo el otro año. Sin embargo, pues a la par iba a entrar a la universidad, a la carrera de comunicación, y pues... O sea, ¿te ibas a echar las dos al mismo tiempo? Yo pensaba estudiar solamente teatro. Ah, ok. Pero pues si no me quedaba en teatro, mi plan B, por así decirlo, era estudiar comunicación. Ok. Pero pues ya entré a la carrera y pues decidí enfocarme mejor en la carrera en la que ya estaba estudiando, y al final pues me gustó comunicación y ya no me dio ni el tiempo para seguir estudiando teatro y lo dejé de lado, la verdad. Ok. Y luego estuviste en Bellas Artes. Así en es. un trabajo que te encantaba. ¿Qué hacías ahí? Cuéntanos un poco. Estaba en la coordinación editorial y de difusión del Palacio de Bellas Artes, tal cual. Ok. Y ahí nos dedicábamos justo a hacer como todo el tema de los programas de mano, la programación mensual, todo el tema de programación de Bellas Artes. Y ese era muy padre, porque al final de cuentas pues era Bellas Artes, ¿no? Y estaba cerca como de mi sueño. Sí, cerca del teatro. Del teatro, y era muy bonito. O sea, literal era... Pues es como un sueño. Mucha gente no conoce Bellas Artes. Vamos y conocemos el teatro, pero conocerlo ya como las oficinas, sus entrañas, y lo que hay detrás es una experiencia muy padre. Entonces me gustaba mucho. No trabajaba de tiempo completo, trabajaba solo 6 horas. Sin embargo, pues estuve ahí 3 años. Ok. Y me gustaba mucho ese trabajo. ¿Y por qué renunciaste para dedicarte al periodismo social? Pues porque justo me llegó como la propuesta de entrar a un periódico, y pues como todo, ¿no? Cuando eres joven buscas nuevas oportunidades, nuevos retos, crecer en diferentes aspectos, y pues tomé la decisión de dedicarme al periodismo. Ok.
Y bueno, en 2022 voy rápido porque quiero llegar al centro Sí, del no te asunto. preocupes. Te ofrecen ser editora de Mente Mujer. Cuéntanos qué es Mente Mujer. Justo, bueno, Mente Mujer es un suplemento semanal, nació como un suplemento semanal en el Heraldo de México, en donde pues abordamos todos los temas de mujeres, desde salud, educación, política, y sin embargo, pues este suplemento fue creciendo, ¿no? Poco a poco se fue convirtiendo en una multiplataforma. Llegó un momento en el que llegamos a estar en tele, en radio, ahora ya tenemos redes, y la verdad es que es un proyecto que, bueno, a mí en lo personal, tú lo conoces muy bien, me apasiona mucho porque a pesar de que en México hay pocos espacios de este tipo, ¿no? Que se dedican a la perspectiva de género, me atrevo a decir que Mente Mujer es el único proyecto de este tipo que tiene como toda una multiplataforma. Claro. Y que esto es como, digamos, pues su valor, como lo distintivo de Mente Mujer, porque eso ayuda a amplificar el mensaje que queremos dar. ¿Y para ti qué significa este suplemento? Pues significa, pues yo creo que todo, la verdad es que es una parte, a nivel personal, es una parte como, pues es mi día a día, ¿no? Yo me despierto con Mente Mujer, todo el día Sueñas con Mente sueño con Mujer. Mente Mujer, me duermo con Mente Mujer y profesionalmente fue un gran reto. La verdad es que fue un gran reto. En este suplemento yo he crecido mucho profesionalmente, he conocido a muchas personas. Y lo que más me gusta es que, pues de todas las mujeres y también hombres, porque también hemos entrevistado hombres, pero de cada persona que hemos entrevistado, yo siempre me he llevado alguna enseñanza. Entonces, pues Mente Mujer para mí significa, pues, muchas cosas, todo podría decirlo profesionalmente. Cuando te ofrecieron este trabajo, ¿qué fue lo primero que pensaste? Pues lo primero fue un sí, ¿no? Ujú. Porque dije, claro que este tipo de oportunidades no se dan Siempre. no se dan siempre, ¿no? Entonces, es la primera vez que agarro un proyecto ya yo siendo editora. Obviamente, eso fue, primero pensé un sí, sí lo voy a tomar. Sin embargo, pues sí sentí miedo, ¿no? Sabemos que, y son temas que también hemos tocado en el suplemento, que ahora ya lo conocemos como el famoso síndrome del impostor. Sí sentí miedo, obviamente, y sí sentí esa duda de sí podré lograrlo, sí podré hacerlo. Pero pues al mismo tiempo dije, bueno, pues es un reto, vamos a tomarlo y a ver qué Y pasa. así. Estamos en 2026 Ujú. y a lo mejor algunas personas se cuestionarán por qué hoy necesitamos una sección específica en un periódico que solo tenga temas de mujeres, por decirlo entre comillas, ¿no? ¿Por qué crees tú que pues seguimos necesitándolo hoy en día? Muy buena pregunta. Primero porque a pesar de que siento que estos temas ya se están visibilizando y ya hablamos más de estos temas, siento que todavía nos falta mucho como para Ujú, alcanzar, en este caso, por ejemplo, una igualdad o ujú, como para que realmente la gente pues se interese a fondo de estos ujú. temas o los conozca, ¿no? Claro. O los entienda incluso. Ujú, Entonces creo que primero es muy importante por eso, porque hay que visibilizarlos. Creo que también este tipo de temas ha ido evolucionando. La lucha de las mujeres siento que ha ido evolucionando, ¿no? ujú, En 2022 o en 2021 cuando Mente Mujer nació porque pues vivíamos en un contexto a nivel nacional en el que pues había como muchos temas de feminicidios, ujú, estábamos atravesando por la pandemia, entonces ujú. siento que fue como un boom y eso originó que pues Empezara. empezaran. Ujú. Ahora ya hemos abierto más la conversación, sin embargo, y poco a poco también la conversación y van surgiendo nuevos temas, ¿no? Lo hemos visto, Claro. por ejemplo, con la ley Olimpia. Ujú, Entonces siento que por eso es necesario que tengamos este tipo de temas para darle difusión a los nuevos conceptos que van saliendo y ujú, para que la lucha no se pierda, ¿no? Para que ujú, la causa de las mujeres no se pierda, no se quede como en el olvido y para ujú. que las nuevas generaciones, que siento que ahora ya las nuevas generaciones nacen con ese chip, pero que se vaya reforzando esta lucha, ¿no? Esta causa Ujú. de las mujeres. ¿Dirías que muchas de las mujeres que tú has llevado en portada, son mujeres que, pues, antes no tuvieron un espacio, ¿no?
quizás es como intentar balancear también un poco esos espacios que muchísimo tiempo atrás Claro. nunca ha habido y que a lo mejor hay gente que dirá, pues es que las mujeres no son tan buenas en la ciencia, ¿no? Y es como, bueno, o sea, si vieras todo lo que hay atrás en la historia, pues podrías entender que ha habido mujeres que han hecho avances muy importantes, pero pues nunca tuvieron un micrófono, ¿no? O nunca les Claro. dieron como ese mérito, por así decirlo, ¿no? Exacto, justo en la historia hay muchas mujeres, por ejemplo, en la fabricación de autos. Hay muchos inventos que hicieron las mujeres que tienen los carros, por ejemplo, me parece que las direccionales las crearon las mujeres. Mm, Y a pesar de que son inventos que todos utilizamos los todos días. los días, que podamos pensar que lo hizo un hombre, no, lo hizo una mujer y no somos conscientes de eso. Ujú, Ahorita hablabas de las mujeres que hemos llevado en portada. Muchas mujeres, por muchas de esas mujeres es que tú y yo podemos estar teniendo esta plática o claro. es que existen este tipo de espacios, ¿no? Sin Ujú, embargo, pues antes, por más que ellas querían o luchaban, pues no tenían este tipo de espacios para visibilizar pues ujú. su lucha, ¿no? Entonces creo que también por eso ahora también con este tipo de espacios les damos esa oportunidad de que tengan, por así decirlo, esa justicia social, Claro. ¿no? Se les hace como esa justicia de Ujú. alguna o de otra forma. Y esta parte que dices, que la gente termine de entender, ¿no? Creo que es un tema que es se vuelve muy controversial o polarizado porque también en redes es muy fácil no profundizar y solamente Claro. irte como con lo que piensas porque escuchaste un día de alguien, ¿no? Etcétera. Y estos espacios que pues son artículos con investigaciones, con personajes que tienen opiniones muy profundas a raíz de sus vivencias cercanas, ¿no? Con estos temas, pues también permite que la gente pueda profundizar más y entender realmente por qué existen estos movimientos y estas causas, estas luchas, ¿no? Así es, y algo también creo que muy importante de las causas o de estas luchas es que muchas veces cuando hablamos de la causa de las mujeres, se puede pensar en que solo nos encasillamos en que son temas de mujeres, ¿no? Mm, Pero no hay que verlo así. O sea, hay muchos estudios que demuestran que cuando tú trabajas porque las mujeres de un país o de una mm, comunidad tengan mejores condiciones de vida, no solo impactas a la mujer, sino también impactas, ¿no? A su círculo cercano, a los claro. hombres, a las infancias. Entonces, creo que también este tipo de espacio sirve para eso, para que Ujú, también los hombres se sumen a la conversación, porque recordemos que el tema de la equidad de género no solo es una conversación que debemos de tener entre mujeres, sino claro, también debe de ser una conversación que debemos de tener con los hombres para que pues realmente logremos funcione. esa equidad de género o esa igualdad de género. ¿Cómo dirías que ustedes desde Mente Mujer intentan incluir a los hombres o alentar a que se unan a esta conversación? Pues los hemos buscado, o sea, de un tiempo para acá, buscamos a hombres que estén en la portada, ¿no? Y muchas veces, sobre todo las primeras veces que nos acercamos a los hombres, ellos dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me estás ofreciendo estar en la portada de un suplemento que se llama Mente Mujer, ¿no? Mm. Y a veces les cuesta un poco entenderlo y es de, a ver, ok, ¿ves por qué? La equidad de género y la igualdad de género no solo debe hablarse entre mujeres, sino también los queremos sumar a ustedes. Ujú. Hay muchos hombres que no lo entienden o que dicen, ok, ya lo entiendo. Y hay muchos hombres que desde siempre, desde que surgieron este tipo de movimientos, son aliados y lo entienden Ujú. perfectamente. Entonces, pues así lo hemos hecho. ¿Y qué buscas en ellos? ¿Que sean aliados en la causa, que hagan, no sé, algo específico en su vida laboral? Sí, que sean aliados en la causa y sobre todo que creen proyectos que pues estén impactando de una o de otra forma a las mujeres, ¿no? Por Okey. ejemplo, un ejemplo Ujú. rápido, hace unas semanas tuvimos a Manuel Rosenberg. Él creó una plataforma que se llama Anaker, que justamente esta plataforma tiene el objetivo de visibilizar el tema de cuidados, pero también de que el tema de cuidados para los cuidadores sea como algo, digamos, esté remunerado de manera justa. Sabemos Okey. cómo impacta esto a las mujeres, ¿no? Porque Ujú. sabemos que al menos en México, más del 70% de los cuidados son, Son ¿no?, no realizados por mujeres remunerados. y no están Ujú. remunerados. Entonces, de alguna o de otra forma, con esta plataforma, pues él impacta a las mujeres también, ¿no? Y el Okey. tema de los cuidados. Entonces, eh, nos basamos principalmente en que hagan proyectos de Estilo. este estilo. Ujú. Ujú.
¿Qué le dirías a los hombres que sienten, pues, curiosidad o les gustaría acercarse un poco más al tema del feminismo, a apoyar a las mujeres, pero sienten miedo, pues, por no pertenecer o no poder dar ese paso? O no sé, dependerá de la situación de cada Sí. persona, pero Pues yo creo primero que se atrevan, ¿no? Creo que por mucho tiempo justo el feminismo se pensó que solo debía ser para las mujeres. Ahora creo que también el feminismo y este movimiento ha evolucionado y ahora ya ujú, también está más abierto a que los hombres pues se sumen, a que los hombres formen parte de él y pues que se atrevan, que no tengan miedo de pues de ser también tachados, ¿no? Porque tal ujú, vez entre los mismos hombres se pueden como claro. señalar. Entonces, que pues que no tengan miedo y que investiguen, que investiguen y que se atrevan a Sí, eso investigar. que dices se me hace muy importante investigar, ¿no? Porque creo que también a veces toda la responsabilidad de educar a la gente sobre el feminismo cae en nosotras, las Así es. mujeres. Y pues hoy en día ya existen muchísimos recursos, libros muy buenos, muy aterrizados, ¿no? Y en el ecosistema digital también muchas herramientas, pues para que te des un clavado y Así entiendas un es. poco más, ¿no? E incluso también desde los hombres ya empiezan estos nuevos conceptos, como por ejemplo las nuevas masculinidades, que Ujú, hay hombres que ya es un tema que lo están trabajando y que ujú, justo tiene que ver con pues el tema de romper ujú, estereotipos, de identificar como tus puntos machistas, de no ser tan claro. machista, que al final de cuentas tiene que ver también con el tema del feminismo. Entonces, Ujú, si a lo mejor les da como, no sé, un poco de miedo, un poco de temor entrar de lleno al feminismo, pues también se pueden ir por esta otra vía que son las nuevas masculinidades. ujú. ¿Qué es la perspectiva de género explicada con peras y manzanas para quienes no terminan de entender, pues, qué es o por qué es necesaria? Buena pregunta. De pronto sí, entender la perspectiva de género puede ser un poco complejo, pero bueno, la perspectiva de género, pues, es, tomar un tema y justo, pues, estudiarlo, desde diferentes aristas, obviamente poniendo como al centro, a la mujer, ¿no? Ujú, Entonces, pues sí, es como el estudio de la mujer, tomando en cuenta como todo su contexto, ujú, las diferentes aristas, el tema de la interseccionalidad también, que ujú, tiene que ver cómo, pues, todo lo que se combina, ¿no? Todo lo que claro. influye en ella. Sí, que diríamos que el feminismo que necesita una mujer, con una raza en un país Así distinto, es. no sé, en Latinoamérica, por ejemplo, al que necesita una mujer blanca en Dinamarca, por Así decirlo es. así, No ¿no? no va a ser el mismo, ¿no? Ajá, Porque tienen diferentes contextos, por así exacto. decirlo. En un ejemplo concreto, no sé, a mí se me viene a la mente como cuando se sientan a la mesa, puros políticos, ¿no? Hombres, y quieren decidir recortar gastos y dicen: "Bueno, apaguemos la luz en las calles en la noche", ¿no? Y ahí entra esa perspectiva, ¿no? Ellos no Así saben lo que es. es caminar con miedo en la noche, en la oscuridad, ¿no? Y Así entonces, es. a la hora que lo ves desde el lado de una mujer, entiendes por qué eso no sería una solución, ¿no? Totalmente. Primero porque, pues, en esa mesa no hay mujeres, ¿no? Ujú, Entonces, obviamente, pues, no estamos representadas. Después, porque hay que ver el contexto de esos políticos, ¿no? No ujú, sabemos porque no es lo mismo, o sea, un ejemplo, no es lo mismo caminar en una calle a las 12 de la noche sin luz, en una calle de Polanco, ¿no? claro. Que en una calle, por ejemplo, de Iztapalapa Ujú, o de la periferia. ujú, Entonces, pues, justo tiene que ver con eso. ujú. ¿Qué dirías que cambia en una redacción cuando escribes con una perspectiva de género en los títulos, en cómo nombras las situaciones, em, en las decisiones de qué portada va a ir al frente? Cambia muchas cosas. Primero, por ejemplo, en los títulos. Ujú, Eh, la otra vez vi que tú subías un ejercicio que era muy padre y muy bonito de los títulos, ¿no? De ujú, las palabras, la importancia de las palabras. Muchas veces no le tomamos importancia a las palabras, sin embargo, en las palabras incluso podemos estar revictimizando a la gente, ujú, ¿no? Que es un concepto también del tema del feminismo. Entonces, pues cambia el uso de las palabras, el sentido, incluso de las imágenes. ujú. Entonces, pues cambia todo Sí, por esto. ejemplo, no, si te digo, muere una mujer, Ujú. en vez de decir mataron a una mujer, Mataron a donde una estás mujer. responsabilizando a Claro, la situación y a la persona que la mató, ¿no? así es, Ujú. así es.
visualmente, ¿qué dirías que hacen ustedes bien y que a lo mejor en otros medios utilizan esta arma amarillista y no cuidan a la mujer? Pues creo que es muy, muy claro. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, no vamos a mencionar medios ni nada, Sí, pero no. un ejemplo muy claro, ¿no? Usar fotografías de mujeres en traje de baño, cosificándolas, ¿no? Ujú, Y obviamente, pues eso nosotros nunca lo hemos usado, ¿no? ujú. O, pues sí, Con temas de violencia con también, temas ¿no? con temas de violencia, ¿no? Por ejemplo, poner la foto, digo que eso ya está totalmente penado y hasta se hizo una ley, Mm, poner, pues, la foto de la mujer que fue golpeada, ¿no? O mm, sea, como ese tipo de cosas, pues, nosotros obviamente no lo pondríamos y, pues, ahora ningún medio lo puede poner. ujú. ¿Cuál dirías que para ti es esa línea entre informar y crear conciencia, no? Porque también creo que ya vivimos en un mundo en el que muy pocas cosas nos sorprenden, ¿no? Como que también hablaba el otro día con una persona de la teoría de la banalización del mal, ¿no? O sea, Ujú, ya, bueno, no estuvo tan grave, ¿no? Como pasa tantas veces, ya no lo ves tan. ujú. ¿Cuál dirías que para ti es esta línea entre informar, pero agarrar la atención de la gente, ¿no? Porque pues también queremos que estos temas la gente los lea y se interese, pero sin generar este morbo al cubrir pues tanta violencia que existe hoy en día en nuestro país, ¿no? Sí, es una línea como muy delgada y justo ahí está el reto. Mm, Es un gran reto porque justo tiene que ver con este tema también de responsabilidad que tú tienes como periodista, no más ujú, cuando llevas este tipo de temas. O sea, y justo tiene que ver con todo el tema de cómo ocupas las palabras. ujú, Em, Puedes dar, por ejemplo, la descripción de un hecho, ¿no? De un feminicidio, por ujú. ejemplo, ¿no? Sin embargo, obviamente no vas a utilizar o no vas a dar una descripción como tan detallada del Gráfica. hecho, tan Ujú, gráfica, porque pues eso ya sería revictimizante, ¿no? ujú. Vas a obviamente a informar cómo fue lo que pasó, dónde pasó, Los ¿no? Los responsables. responsables. Sin embargo, pues no vas a ser tan gráfico al momento de describir el hecho tal cual. Ujú. Entonces, es una línea muy, muy, muy delgada porque y ahí tienes que ser muy cuidadoso porque en esta parte de la descripción, pues justo puedes caer en esta, ¿no? Sí, a En lo lo que mejor en redes, decías. ¿no? Dices: "Ay, por agarrar enganchar a la gente los primeros 3 Ujú. segundos voy a hacer tal cosa", ¿no? Sí, o justo, o puedes ocupar una palabra de como el ejemplo que ponías, la mujer, ¿no? Mató a una mujer, Ajá, o la entonces, mujer que estaba con falda corta, desnuda, justo. este. Y lamentablemente también tiene que ver mucho con, yo creo que con, reeducar también al espectador, al Mm, consumidor, ¿no? A la gente. Creo que también tiene que ver con un tema de cambio cultural, o sea, pero ujú, eso ya es más como un tema social, más una responsabilidad de las personas, de cómo, pues sí, cómo consumimos también nosotros los contenidos. claro. Obviamente, si tú subes un contenido con una mujer pues en traje de baño, pues Ujú, obviamente, lamentablemente puede tener más vistas que si subes otro tipo de contenido. ujú, Sin embargo, también esto tiene que ver pues con el cambio cultural, claro. ¿no? Sí, al final como existen 2 lados de responsabilidad en Exacto, este mundo digital, ¿no? exacto, Tu responsabilidad termina en el momento en el que tú acabas tu trabajo exacto, y pues ya no tienes el control de lo que la gente haga con ese contenido, ¿no? Y como exacto, espectador nuestra responsabilidad empieza en el momento en que abrimos el teléfono exacto. y reaccionamos a lo que reaccionamos, ¿no? Cuando te empiezas a cuestionar qué tipo de contenido, pues es el que quiero como ver, ¿no? O Ujú, el que, sí, el que consumo. Y justamente regresando como a tu pregunta de por qué es importante que existan estos espacios, ujú, también tiene que ver con eso, porque este tipo de espacios también crean conciencia de ese claro. tipo de cosas en las personas. Entonces Ujú, también pues pueden generar un poco de ese cambio cultural. ujú. Has entrevistado a muchas mujeres, ahorita nos contarás, algunas que crearon leyes, han hecho política, se han unido a movimientos. ¿Qué dirías que tienen en común todas ellas que has aprendido que pues ningún manual, ninguna escuela de periodismo te enseñó en su momento? Creo que decisión, creo que también en todas están estas ganas de querer cambiar algo, Ujú, ¿no? De querer, sí, de querer generar un cambio a favor
puede ser de las mujeres o incluso a favor de un grupo social o a favor de las infancias. Creo que en todas están como Hay esa esos decisión. elementos. Ujú. Me gustó que mencionaste en la información que nos compartiste que para ti es importante ser una persona congruente en todos los aspectos de tu Sí. vida. ¿Qué significa para ti ser congruente, pues, en este medio periodístico, además tratando un tema tan que necesita tanto cuidado, ¿no? Para hacerlo bien, por así decirlo. Pues primero la forma en que abordo los temas, Ujú. obviamente, qué tipo de temas. También la forma incluso en que pues te desenvuelves en la oficina, no sé, con tus Claro, compañeras, el trato que le das a tus compañeras, el trato eso es muy incluso que le importante. das a las mujeres en tu día a Claro, día, ¿no? No puedes estar como hablando de estos temas y estar en tu día a día, ¿no? sí, criticando a tu Criticando a tu compañera. compañera. Ujú. Creo que esa forma parte de la congruencia a la que me refiero. ¿Dirías que tu visión como mujer, tu identidad ha cambiado a partir de que has, pues, entrevistado a tantas mujeres y has tenido en tus manos esta responsabilidad? Sí, mucho. Sí, ha cambiado mucho. Incluso en el ámbito como más personal, Mm, familiar, pues, no sé, con mujeres que están como en mi entorno más ujú, personal, de pronto, pues sí te das cuenta como de esos tipos, no sé, de micromachismos o de ujú, malas prácticas que muchas veces tenemos normalizadas, ¿no? claro, Y también, pues bueno, yo cuando tengo confianza, pues sí, suelo como hacerles el les comentario de, oye, banderita roja. ajá, eso no está bien. Pero sí. ¿Cómo te preparas emocionalmente para una entrevista? Porque, bueno, entrevistas historias de todo, ¿no? Sí, Has tenido, no sé, por ejemplo, a las policías mujeres, ¿no? Que te cuentan de su trabajo, a lo mejor en un tono un poco más positivo, pero también has entrevistado a madres buscadoras, ¿no? Familiares de víctimas de feminicidio. ¿Cómo te preparas emocionalmente para una entrevista que sabes que va a tener un contenido tan difícil? creo que emocionalmente nunca lo he pensado. Fíjate que nunca he Ujú, reflexionado si me preparo emocionalmente. Obviamente, en el momento de la entrevista, sobre todo de estos temas de feminicidio, de desaparición o ujú, de temas así como más duros, pues sí es difícil, ¿no? De pronto primero porque tiene que ver también con este tratamiento de cómo los abordas, ¿no? Cómo claro. llegas a las personas, cómo haces la pregunta, porque Ujú, también tiene que ver con el tema de que, pues, no revictimices a las claro. Sí, que familias, a a lo las mejor tú estando mamás, ahí luego sin querer, sin ¿no? querer, Puedes. ¿no? Ujú, Que obviamente muchas veces puede pasar y no puedes hacerlo con el afán de, pero ujú, pues pasa. Entonces tiene que ver también con este cuidado. Obviamente cuando estás en la entrevista, pues a mí sí pues sí hay obviamente temas que me tocan, ¿no? El tema de ujú, feminicidios, de desaparición, pues sí me tocan. Y más que nada esta como reflexión emocional viene después de la entrevista. O sea, si hay mm, entrevistas que termino drenada. y que sí, como que es como un suspiro y pues sí, te dejan sin palabras, la verdad. Mm, Pero, pues sí, es difícil, la verdad, ese tipo de entrevistas, hacerlas. mm. Pero, pues Valen la bueno, pena al final. valen la pena. Creo que es parte también como de poner como tu granito de arena en la lucha de esas personas, ¿no? Mm, Darles voz, darles claro. este tipo de espacios, porque al Ujú, final de cuentas, pues sí, es la forma de apoyarles en su causa. ujú. ¿A qué mujer dirías que todo México debería de conocer y que su historia no ha sido tan visibilizada? Uy, pues hay un montón. Obviamente, bueno, creo que Olimpia, todo el mundo la conocemos, pero por ejemplo, a mí me gustan mucho los temas de las mujeres activistas que Okey. vienen de la sociedad civil. Por ejemplo, Irinea Buendía, no sé si la has escuchado. Ujú, la leí en tu. Bueno, Irinea Buendía es una activista que es del Estado de México. Ella hace pues más de 20 años, 15 años, perdió a su hija, víctima, Mariana Lima Buendía, a causa de un feminicidio. Mm, eh, a causa de, bueno, eh, Mariana perdió la vida a causa de pues su pareja. ujú, Entonces, Irinea hizo toda una lucha porque el caso de Mariana fuera
catalogado como un feminicidio. Cuando el caso de Mariana pasó, todavía no se tenía la figura de feminicidio como tal en la ley. Sí, porque si fue hace 20 años. Ajá, no estaba todavía como identificado. Lo iban a catalogar como un homicidio, sin embargo, pues ella dijo no. No fue así, fue su pareja, entonces ella empezó toda una lucha y ella logró justo que la sentencia de Mariana Lima Buendía fuera un antes y un después para las próximas sentencias en el tema de feminicidio. Okay. Siento que ella no es, o sea, en el ámbito activista sí es muy reconocida, pero siento que es una mujer socialmente sí, no. Es una mujer que ha logrado mucho no solo por su hija, sino por todas las mujeres. Por todas las mujeres. Siento que no se le ha dado como tanto la voz. Entonces, ella podría ser una, por ejemplo. Ok. Pues bueno, ahora voy a leer tu CV actualizado para que las personas te conozcan y ya platicamos un poquito más. Bueno, antes, para los que no sepan, este podcast forma parte de Mente Mujer en el mundo digital y es como un brazo extra que nace para acercar estas historias también a un público que esté más conectado audiovisualmente. Entonces, ¿quién es Dani hoy? Hoy Daniela Zambrano es periodista, editora de Mente Mujer en El Heraldo de México y una de las voces jóvenes más comprometidas con el periodismo de género en este país. Se formó en varios lugares, entre ellos en Bellas Artes, sobrevivió al cierre de su primera redacción, cubrió una pandemia sin industria que cubrir y hoy edita un proyecto que visibiliza las luchas de las mujeres mexicanas en uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. Cada mujer que ha entrevistado le ha dejado algo. Aprendió de Begoña Cosío que otra mujer puede impulsarte en el trabajo, de Olimpia Coral Melo, que de lo que te quebró puede nacer un delito nombrado, de Irinea Buendía, que a veces la justicia la construyen las madres. Y en cada una entendió que contar lo que le pasa a las mujeres no es un nicho, es un oficio, una trinchera, una forma de hacer justicia con las palabras. En ese proceso entendió algo clave, que los sueños que no se cumplen no siempre se pierden. A veces solo estaban esperando que encontráramos el escenario correcto, uno donde la voz, en lugar de actuarse, se usara para nombrar lo que otras no pueden decir. Qué bonito. ¿Qué opinas de esto si tu Dani de hace 10 años escuchara? No, pues... yo creo que se sentiría muy contenta, muy feliz. Mi última pregunta, si hoy alguien nos está escuchando y está dudando en contar su historia, ¿qué preguntas crees que debería hacerse antes de decidir que no la va a contar? Pues a lo mejor primero que encuentre por qué está dudando, o sea, por qué su historia no debería de ser valiosa para que las demás personas la conozcamos, ¿no? O sea, ¿por qué está dudando del mismo o de ella misma? ¿Y si tiene miedo? Muchas veces tenemos miedo de que las demás personas nos vean porque pensamos que a lo mejor no tenemos una historia interesante o no tenemos nada que decir, ¿no? O te van a juzgar. Pero nunca sabes cuándo a lo mejor una persona puede identificarse con lo que te pasó a ti, ¿no? Y a lo mejor para alguien puede ser una inspiración y decir, claro, pues si ella lo logró o él lo logró, ¿por qué yo no? Entonces, ¿dirías que también es una oportunidad de contarse a sí mismos, ¿no? Digo, yo conozco muchas mujeres que no han podido contar su historia, que a lo mejor su historia salió a la luz de la boca de alguien más y nunca pudieron como resignificar pues su versión, por así decirlo, ¿no? Así es. También perder ese miedo, ¿no? Porque muchas veces... Justo, eso es muy importante. Muchas veces dejamos que otras personas cuenten nuestras historias. Por eso es importante que cada quien cuente su propia historia. Porque a lo mejor otras personas pueden contar una historia buena, una historia mala, pero realmente cada quien sabe la verdadera historia, ¿no? Su versión. Si alguien quiere contarte su historia, ¿dónde te puede escribir? Pues me pueden escribir a Daniela Zambrano, daniela.zambrano con Z, @El Heraldo de México, o a través de nuestras redes sociales en Mente Mujer-, a través de ti también que nos escriban y
pues con gusto contaremos las historias, porque algo muy importante es que en Mente Mujer contamos De cualquier todo. historia. Ujú. La historia de la mujer que es CEO de una empresa, que es política, pero también la historia de esa mujer que está generando cambios en su comunidad. Entonces eso es algo muy padre, que nos cuenten sus historias. Perfecto. Pues gracias por estar aquí, Dani. Gracias a ti, María. Y Muchas no sé, gracias. a mí me encanta lo que haces, yo soy fan desde el principio. Muchas Así que ojalá gracias. que en los siguientes episodios podamos tener aquí algunos suplementos para que Sí, los claro que sí. enseñemos. Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio. No, a ti. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Anatomía del Fracaso. Nos puedes escuchar y ver en El Heraldo de México, El Heraldo Podcast y Mente Mujer. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.